Bienvenidos al podcast de María Gracia Corgatelli, en el que hablaremos de José Valle y Ordóñez y las reformas económicas y social, y veremos si detrás de estas reformas había una ideología liberal o no. Antes de contestar a la siguiente pregunta de investigación, ¿hasta qué punto el vallismo siguió los postulados del liberalismo en las dimensiones económica y social? Es importante aclarar conceptos que son clave entender para así poder contestar. En primer lugar, según lo dado en clase, se define vallismo al periodo que abarca las dos presidencias de José Valle y Ordóñez, entre 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. Pero el vallismo va más allá de sus presidencias. Incide hasta 1933. En el periodo en el que estuvo al mando, se realizaron reformas de todo tipo, políticas, económicas, sociales y morales, pero me detendré en las dimensiones social y económica. Por otro lado, el liberalismo es una doctrina de índole política, que aspira a la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando la intervención del Estado. Algunos filósofos o pensadores del siglo XVIII, como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, fueron liberales. Este término fue acuñado en Inglaterra en la época de la Ilustración y tuvo su auge en la Revolución Francesa, de 1789 a 1799. Existen varios tipos de liberalismo. Algunos de ellos son el económico, el político, el social. También está el liberalismo clásico y el minarquismo. De acuerdo con el libro Pensar la Historia, las principales características del liberalismo económico son la división del trabajo, la producción en serie. Creían en un Estado juez y gendarme, es decir, un Estado que se encarga de mantener el orden del propio país y la seguridad con los otros, pero no participa en la economía. Con respecto al ámbito económico, Valle no estaba en su totalidad de acuerdo con ser un país que exportara productos ganaderos, ya que esto no permitía el desarrollo de la industria manufacturera. A partir de su artículo El Día, fundado por Valle y Ordóñez sobre el latifundio y el deber del Estado, se puede afirmar que Valle no creía en el latifundio, ya que para él era un obstáculo del progreso social. Creía totalmente que era necesaria la subdivisión de la tierra. Por lo tanto, también tenía la convicción de que haya propiedad privada limitada. Se puede decir que la propuesta de la propiedad privada limitada tiene algún punto en común con la ideología liberal, de tipo moderada, distanciándose del liberalismo clásico, ya que esta última doctrina defiende la propiedad privada, cualquiera fuera su tamaño, sin importar si fueran latifundios o minifundios, mientras que Valle no le podía quitar los latifundios a los grandes estancieros, pero sí podía limitar las tierras y dar más acceso a otras personas. Otra de las reformas propuestas por Valle y Ordóñez era la de estatizar y nacionalizar los servicios. Se entiende por estatización a convertir una actividad económica de privados a manos del Estado, mientras que nacionalizar es convertir un servicio o un bien en algo nacional, cuando éste antes era extranjero. Los vallistas lo que buscaban al nacionalizar era que el capital que le generaba las empresas extranjeras pasara a estar en manos de capitalistas de nuestro país. Según un esquema extraído de estrategias reformistas realizado por Caetano y Alfaro, algunos de los servicios que se nacionalizaron fueron en el Banco de Seguros del Estado, a pesar de las presiones extranjeras. Con respecto a las estatizaciones, se estatizó los ferrocarriles, el agua corriente y demás. El Uruguay en ese entonces tenía muchas empresas extranjeras, es decir, habían compañías instaladas aquí como las ferrocarrileras. Pero llegó un momento en el que Uruguay quería tener sus propios servicios y por medio de empréstitos pudo desarrollar obras públicas tales como vías para los ferrocarriles. El Estado, al querer prestar servicios más baratos y mejores, tiene que intervenir en la economía y lo hace por medio de la estatización y nacionalización de los servicios mencionados. Es por ello que se puede decir que detrás de esta medida no hay una ideología liberal. Si bien el vallismo comparte alguna característica con el liberalismo económico, si lo observamos desde este punto de vista, no se puede conceptualizar como ideología liberal, ya que el Estado tenía una gran intervención en la política económica del país. Habiendo dicho esto, se puede concluir que el Estado no era juez y gendarme.
Valle y Ordóñez también realizó importantes reformas en el ámbito social. Con las laborales, el Estado funcionaba como árbitro, es decir, intermediaba entre la clase obrera y el dueño de la fábrica. Esto se hacía para que los trabajadores tuvieran derechos y no fueran explotados por los empresarios. Dentro de las medidas sociales se encuentra que el Estado le otorgaba derechos a los más desfavorecidos. Dentro de estos se encontraban los pobres, los inválidos y los obreros. Y otra medida era que se crearon los subsidios por invalidez e indigencia. Habiendo mencionado esto, se refleja que el Estado tenía una gran preocupación por la cuestión social y querían trabajar por una sociedad más justa, en la que los pobres vivan mejor, que sean felices, que no tengan para ellos solamente la tarea, en tanto para los demás queda el bienestar. Es eso lo que deben hacer los gobiernos. Valle y Ordóñez. Se puede afirmar que no hay una ideología liberal, ya que además de que las personas tienen que tomar acciones para que los más desfavorecidos se sientan más incluidos, el Estado ayuda activamente a que esta sociedad sea mejor. En conclusión, el vallismo no sigue los postulados del liberalismo. Sin embargo, comparte alguna característica con esta ideología, como la defensa de la propiedad privada con limitaciones. Por otro lado, siguiendo con la dimensión económica, la medida de estatizar los servicios y nacionalizar otros indica que no existe un Estado juez y gendarme, porque éste participa en la política económica. Con respecto a la dimensión social, se puede ver un distanciamiento entre el liberalismo y las reformas sociales planteadas, ya que al querer hacer una sociedad con menos inequidad, el Estado debe intervenir en forma activa. Para realizar este trabajo utilicé un sitio web escrito por una docente de historia llamado Uruguay, la propuesta del vallismo, democracia política más democracia social. También utilicé un libro de Alfaro y Caetano llamado Historia del Uruguay contemporáneo. Asimismo, utilicé un libro de Ana Frega llamado Historia del Uruguay en el siglo XX y también otro libro, pero de Magdalena Crosa, llamado Pensar la historia. Y por otro lado, utilicé una fuente secundaria para definir lo que era el liberalismo.